La editorial random de hoy se llama La venganza de Stranger Things. Y es lo que quiero hablar un poco de esta serie que ya, bueno, ya ha decantado un poco, ya pasó el final de la cuarta temporada, pero me saltó un poco a mi atención o me llamó un poco la atención unos comentarios que empecé a ver en redes, sobre todo sobre si es que este personaje, justo que está aquí en pantalla, y para los que no pueden verlo, les cuento que Eddie Munson, este personaje que es como ultra, que es uno de los personajes favoritos, que fue uno de los personajes favoritos de esta temporada, y que se empezó la discusión de que si este personaje, en términos como coloquiales, podía conseguir chicas o no podía conseguir chicas. Y estaba la discusión. Obviamente este personaje es uno de los personajes muy queridos por casi todos en la audiencia de esta temporada. De hecho creo que ese fue como el personaje que destacó. Y, y estaba esta discusión acerca de si que Eddie lograría o no tener chicas como, como por su personaje en su mundo. Y por un lado estaba la discusión de que, claro, este es un gran personaje, tiene todos estos gustos como atractivos, pero la gente también decía como, en esa época en que está ambientada esta serie, y ahí es donde va el centro de lo que voy a hablar hoy día, es que no eran lo que le gustaba a él o lo que él hacía, no eran muy populares. De hecho, se habla en la serie también que lo demonizan bastante a este personaje, tanto por sus gustos en cuanto a juegos, por ejemplo, Dungeons and Dragons, eh, y la música que escucha, Metallica, Iron Maiden, tiene que empezar solo que en los 80 cuando Iron Maiden iba a venir, por ejemplo, a Chile, eh, se prohibió totalmente porque decían que era una música satánica, que no era algo para que escuchara la gente decente. Y todas estas características, tanto de la música que le gusta a este Eddie, como el Dungeons and Dragons, que al final es una temática que abraza toda la serie de Stranger Things, creo que es interesante ver cómo los creadores de Stranger Things al final ubican a estos gustos en un periodo de tiempo en que estos gustos no eran populares. Y lo vuelven algo súper popular para el tiempo actual. Y la gente que lo ve, claro, dice, oh, es súper entretenido, juegan Dungeons Dragons, aunque yo sé que aún quizás Dungeons Dragons tiene un poco esta sensación de ser como un juego un poco para ñoños, se podría decir, no sé. A mí me encanta Dungeons and Dragons, entre paréntesis. Pero yo sé que quizás todavía no es como ultra popular y nunca lo ha sido quizás, pero está bien, no todo tiene que ser como super popular, pero es como un poco más aceptado, ya no se trata como de este juego maléfico de brujos y hechiceros. Y por el otro lado también la música, bueno, la música metal tampoco en este momento es como lo más popular que hay en el mundo, pero sí logran hacer de un personaje, por ejemplo, como Eddie Monson que estábamos hablando, uno de los personajes más queridos de la serie por estas características. Obviamente, y tampoco vamos a dejar de mencionar que Eddie Monson tenía algunas cosas como un poco más edgy o más oscuras, que es por ejemplo que vendía drogas, que fue igual algo que fue como bastante dejado oculto entre, como después en la serie, como que no se volvió a tocar ese tema, pero aún así se convirtió en uno de los personajes más queridos, pese a que traía toda esta cosa que sobre todo en los 80 en la serie, en la temporada que está, en la época que está basada, esta serie no era algo muy popular realmente. Y probablemente el personaje era tal como lo muestran, que quizás ahora nos parece una exageración el hecho de que nadie entienda al pobre Eddie, todos lo querían cazar y después, y sin spoilear mucho, nunca como que, de hecho se le culpó de muchas de las cosas por el tipo de gustos que tenía, por el tipo de persona que era. Y siento que en ese sentido, a lo que quiero ir es que los Duffer Brothers como que se logran como vengar de quizás algo que ellos mismos vivieron, tal vez, en su época, de esto de que estos gustos que tenían eran algo ultra impopular, algo que no le gustaba a nadie, pero que con esta serie lo han vuelto como al centro de la atención. Mucha gente hablando del metal, de Dungeons and Dragons, eh, esta canción que escuchaba Max, que no me acuerdo, que también que es una canción clásica que muy desconocida por mucha gente, pero que volvió a estar como en presencia en muchos lados. Así que muy interesante esto de cómo la historia de Stranger Things
pone al frente contenidos de que en la época en que está basada eran contenidos súper tabú, pese a ser como muy genéricos como en la música o algún juego, y que al final lo que se busca es como eh, vengarse, como digo yo, de esto de que no se podía hablar, eran temas tabú, eran temas que había que estar ocultos, que la gente que los practicaba o la gente que escuchaba este tipo de música era un poco mirada con desconfianza. Y cambia todo con esta serie, aprovechan esta serie y estos capítulos, sobre todo esta temporada, para que estos contenidos vuelvan al frente y podamos disfrutarlo. Y a la gente que le gustaba en esa época vea como, wow, ahora esto es súper popular. Y obviamente va a estar esa reacción de como... eh, ¿por qué ahora esto es popular? Si a mí me gusta que sea solo para algunos pocos y solo que me guste a mí. Pero también es rico como que y reconfortante, yo pienso, para la gente que quizás en esas épocas se sentía como discriminada o rechazada por estos gustos, vea que ahora son gustos súper como aceptados en general, válidos. Encuentro que una de las grandes proezas de la serie es como eso. Si bien como ya son los 2020, obviamente, no sé si se demoniza tanto estos contenidos, pero ponerlos ahí frente tampoco es lo que pasa. Dungeons Dragons, como les digo, no es el juego más popular del mundo. Está lleno de juegos de mesa ahora y distintos otros tipos de juegos que por eso quizás tampoco lo hacen tan popular. Pero los juegos de rol en general no son tan populares, pero Stranger Things los toma y los pone al centro de su serie. Como les digo, como una especie de venganza de Stranger Things. Así que terminamos con esto pensando en esta regreso y retorno de estos contenidos que en los 80 eran un poco tabú y hoy están dentro de la serie o una de las series más populares de los tiempos actuales.